Bueno, ahí está. No, les decía que en principio se mantiene la fecha del sábado 11, lo único que es seguro, pero no, todavía no el lugar ni los horarios que puedan corresponder a cada comisión, etcétera. Así que todo eso por ahora está en una nebulosa y se va a saber a último momento, como le dije la otra vez ya, porque necesitan saber la cantidad de gente que va a estar dando el final. Entonces, hasta que no pasen los exámenes y los recuperatorios, no hay posibilidad de que se enteren, qué sé yo. No dicen tampoco qué sedes podrían estar habilitadas, si son las mismas que ofrecieron para dar esas clases optativas, digamos, que creo que nadie dio, que son muy pocas, digamos, ¿no? Muy pocas sedes, entre las cuales no estaba Montes de Oca, ni Ciudad Universitaria, eso seguro, y Puan tampoco. Así que no sé, eso se verá más adelante. Lo que sí es, lo que les mandé ahora es la resolución, está en un adjunto, pero igual les mandé el mail tal cual, lo mandaron para los profesores, total. No es un secreto, cómo tienen que hacer por si tienen que tramitar excepciones. Después no tengo la menor idea cómo se van a aprobar y cómo me lo van a comunicar a mí. Digo desde el CBC, ¿no? Pero si ustedes van a tramitar una excepción, igual avísenme, qué sé yo. Les recomiendo que la empiecen a tramitar desde ahora, no importa la nota que tengan, porque así van ganando tiempo, digamos, más que nada, ¿no? Por ahí ganan tiempo y por ahí se las aprueban y se quedan tranquilos. Hasta saber la nota y después de saber la nota pueden estar más tranquilos, menos tranquilos, no sé. Parciales, entonces, por supuesto, es el martes que viene, como ya sabíamos, en el mismo horario que el anterior, de 20 a 23, o sea, un poco más largo que la clase. Y bueno, ahora vamos a repasar un poco de Benvenís y algún otro texto que tengo por ahí para ver un poco de práctica. Si pueden participar mejor, porque si lo sigo haciendo yo, obviamente es totalmente inútil, pero bueno, lo voy a hacer en todo caso para llenar los silencios, pero va a haber una pregunta de Benvenís seguro porque lo dejamos pendiente. Y conviene repasar para lo que tenga que dar, el final lo tienen que dar todo, ¿no? Por ahora, como habíamos hablado ya antes, los que tengan 7 en los dos parciales van a dar virtual. En principio, digamos, como si fuera un parcial. Y los que tengan menos de 7 irán a presencial. Eso es lo que más o menos estuvimos viendo. Una manera también de descomprimir la cantidad de gente que pudiera estar y, por supuesto, al tener más de 7, es una suerte de facilidad que se les da, digamos, dar virtual un examen que, que, digamos, en circunstancias normales, presenciales, digamos, no directamente promocionarían. Pero bueno, como ahora no hay promoción, entonces quedaría esa posibilidad. Por ahora creo que no hay ninguna oposición a eso, así que seguirá pendiente la posibilidad, digamos. O sea, quiero decir, no pendiente, vigente, quiero decir, hasta que, no sé, alguien por ahí se enoje y diga que todos tienen que ir a examen, lo cual no tendría mucho sentido, pero no importa. Creo que va a ser así. Lo que tampoco tenemos es el horario, pero probablemente, por algo que estamos hablando, para los que tengan más de 7, no de promedio, sino en los dos parciales, también sería ese sábado a la mañana, virtual, ¿no? Y después, bueno, si, no sé, si yo me tengo que mover a una sede para tomar a los presenciales, no sé, supervisaré con el celular o como pueda, pero bueno, de todas maneras mucho no puedo hacer. Se supone que el campus tiene que funcionar. Si no funciona, bueno, no sé, alguien se enterará.
y entonces se verá qué solución puede haber sobre la marcha. Pero el horario para presencial puede ser a la tarde, qué sé yo, no sé, puede ser de distintas maneras, así que no sabemos todavía. Pero la idea es tratar de unificar de tomar el virtual a la mañana, como si fuera, como pasó el año pasado, por ejemplo, no, el cuatrimestre pasado, y bueno, que fue virtual un sábado a la mañana, pero para todos. Ahora el problema es que, bueno, que decidieron la presencialidad, entonces, en ese caso, y las razones están ahí en ese mail y en la resolución están las razones por las que pueden no dar presencial, qué sé yo. Son un poco limitadas para mi gusto, pero tampoco es que me acuerdo de todas, así que léanlo bien y vean cuáles son o cómo pueden entrar. Pero repito, manténganme al tanto para que yo también tenga en cuenta cómo les va yendo con eso, si les permiten dar virtual o no. Bueno, tomaremos también todos juntos ese sábado a la mañana, a los que estén exceptuados, que es por razones de salud. Y después los otros iremos a algún lado donde nos manden, que no sé dónde podrá ser y con qué protocolos, bueno, no lo sabemos. Eso no está fijado de ninguna manera. Hoy había escándalo también un poco con psicología. En la Facultad de Psicología también decidieron los finales presenciales. Así que había un poco de revuelo por el tema, obviamente, igual a todo, digamos, ¿no? Cuestiones de salud, cuestiones de estar quizás en el interior, o no poder viajar, o no poder movilizarse, etcétera. Supongo que lo tomarán en la Facultad de Psicología, eso ahí en ese caso no habría duda. Pero sí había un poco de lío porque salió hoy la resolución y estaban todos hablando de eso. Otras facultades no sé qué están haciendo, no tengo idea. Bueno, en Filosofía y Letras salió algo también, pero creo que es a elección, me parece, o directamente es virtual. Los finales siguen siendo virtuales. Igual hay en Filosofía y Letras hay muchas materias promocionales, entonces eso como que descomprime mucho de por sí. No se anuló la posibilidad de promocionar, entonces eso descomprime y es lo más razonable pasarlo todo para febrero, que sea presencial, febrero, marzo. Aunque no sabemos cómo vamos a estar tampoco desde el punto de vista sanitario y edilicio, pero bueno, qué sé yo, no se sabe qué va a pasar en febrero, a la vuelta de las vacaciones. Así que, bueno, ya veremos. Bueno, entonces sí, ahora más o menos hay cierto quórum, no hay muchos en las últimas clases. Repasar un poco Benvenís sería conveniente porque, bueno, lo vimos hace unas cuantas clases, ¿no? Antes del primer parcial y, bueno, pasó bastante. Lo que tienen que fundamentalmente concentrarse en cuanto a Benvenís, que son dos artículos, hay uno que es el aparato formal de enunciación, que en realidad es la parte teórica de todo lo que vimos después como parte práctica, es decir, toda la parte de deixis en cuanto a los pronombres personales, las marcas temporales, y después, bueno, la parte de modalidades de enunciación. Es todo, digamos, todo eso se puede aplicar directamente a la parte analítica, a la parte de análisis textual, como teoría, ¿no? Como marco teórico, aparte de lo que después agregamos, ¿no? Después de lo que fuimos viendo después, de subjetivemas o de apelativos, o de polifonía, que a su vez viene de Bakhtin. Pero bueno, todo eso sería el marco teórico. Yo lo suelo poner en el parcial, lo van a ver, pero antes de aplicar, digamos, antes de analizar el texto que les toque, aparte de leerlo completo, para entender de qué se trata, cuál es la posición del autor, etcétera, bueno, antes de escribir el análisis, tienen que definir los términos teóricos que se les preguntan. Y ahí les puede servir Benveniste, les puede servir Bakhtin, les puede servir todo lo que hemos visto en cada caso. Es decir, si les toca subjetivemas, tienen que definir lo que son los subjetivemas. Y después usar el texto como
prácticamente un ejemplo de eso que han explicado. Y después tratar de ver qué sentido tiene, ¿no? Es decir, ¿por qué se utilizan esos subjetivemas? ¿Son positivos, negativos? ¿De qué lado se pone el autor? Bueno, pero me estoy adelantando un poco a la parte práctica y después lo vemos un poquito más sistemáticamente. Pero quería mencionar más que nada el artículo del aparato formal de la enunciación, que no es tan importante desde el punto de vista teórico. El que es más importante es el otro, que es de la subjetividad en el lenguaje, que por supuesto es aquello a lo que después nos dedicamos en todo el resto de lo que estuvimos aprendiendo, que es la parte práctica, es decir, cómo se manifiesta efectivamente esa subjetividad de la cual habla Benveniste, es decir, la cualidad de sujeto, que está posibilitada por el lenguaje y se manifiesta en el lenguaje, ¿no? Pero lo importante, digamos, del artículo, por supuesto, como teoría, es que para Benveniste el lenguaje no es un instrumento de comunicación, aunque puede llegar a utilizarse de esa manera, eso es en realidad secundario. Lo que importa es que el lenguaje es algo mucho más importante porque constituye la subjetividad, convierte al individuo en sujeto, que es otra cosa completamente distinta. Es alguien capaz de decir yo, alguien capaz de situarse como yo frente a lo que no es yo y especialmente frente a un tú, a un vos, a una segunda persona. La subjetividad es intersubjetividad. Así como Agustín decía, todo enunciado está dirigido a otro, bueno, acá es lo mismo, trasladado en realidad al lenguaje mismo. El lenguaje existe para constituir al sujeto y para constituir a los otros del sujeto, correlativamente. Si no hay yo sin tú. Digo tú porque es automático al referirse a venir por la traducción, obviamente, hecha en España, entonces uno dice tú, es vos, es lo mismo, ¿no? O usted, pero quiero decir, primera persona, ¿no? Ego es el que dice ego, yo es el que dice yo. Y por lo tanto eso depende del lenguaje, para Benveniste. Eso es fundamental. Es la autoconciencia, la posibilidad de justamente de proyectarse mediante el lenguaje sobre el mundo. Y por supuesto de expresarse y de comunicarse, pero como funciones secundarias. Secundarias en el sentido incluso de que son derivadas de esa cualidad del lenguaje. Si uno puede expresarse y comunicarse, porque previamente está constituido por el lenguaje. ¿Sí? No es simplemente algo que uno elige, eso ya lo sabemos de Saussure obviamente, no es que uno lo elige y dice, bueno, voy a usar el lenguaje para comunicarme, no. El lenguaje ya me constituye desde antes de que yo sea capaz de pensarlo como tal. Por supuesto que en el desarrollo de mi identidad desde el punto de vista psicológico, voy a tomar conciencia del lenguaje hasta cierto punto, por supuesto. Pero en realidad no es totalmente consciente este proceso, digamos, ¿no? Obviamente que empieza en la niñez. Está el infans que no habla y después está el que habla, el que empieza a hablar rápidamente, que empieza a usar los pronombres personales, ¿no? Vieron que a veces que los chicos muchas veces no saben utilizar enseguida los pronombres personales y se confunden, ¿no? Pero aprenden enseguida en realidad, ya, aprenden rápidamente, pero justamente una de las imposibilidades puede ser, como decíamos, dificultades en la relación fusional con la madre, la no presencia del padre, etcétera, que justamente hacen que uno no pueda dominar los pronombres personales. Bueno, eso es secundario, digo, es una cuestión que van a ver seguramente más adelante, pero que está de alguna manera sacada de acá, ¿no? Digamos, todos los grandes estructuralistas como Lacan u otros tienen una gran influencia de Benveniste.
entre otros. También de Bakhtin en parte, ¿no? Pero no tanto. Más que nada la lingüística de Saussure y la prolongación que hace Benveniste, ¿no? Que también es un genio, ¿no? Y también era suizo. Bueno, y así como, digamos, lo mismo que pasa con la subjetividad, pasa con la temporalidad, o algo muy parecido. El tiempo, no sabemos lo que es lo vivimos quizás como una continuidad, quizás no sabemos bien qué es el tiempo, es una sucesión de instantes, de momentos, pero en realidad la división fundamental que se da es pasado, presente, futuro, o futuro, presente, pasado, no importa cómo lo mezclemos, lo digo en orden porque supuestamente ese es el orden. Pero bueno, todo eso está dado por el lenguaje. El lenguaje también constituye la temporalidad, porque en el momento en que emerge la enunciación, es decir, un enunciado concreto, lingüístico, aunque también podríamos pensar en otros tipos de enunciados, pero mejor limitarnos a lo lingüístico para que sea más claro, ese enunciado al emerger establece el presente. El presente, en principio implícito, ¿no? Del yo digo que, o más todavía si lo unimos con el tema anterior es yo te digo que. Y ya ahí en esa pequeña frase implícita está el presente, ¿no? Está el yo, por supuesto, está el tú y está el digo en presente. Yo hablo en presente, siempre se habla en presente, es imposible hablar en pasado o hablar en el pasado o hablar en el futuro, ¿no? Es un tema de ciencia ficción, si se quiere, o poético, pero no se puede hacer, digamos, ¿no? Es como en el cuento El perseguidor de Cortázar, donde el saxofonista, Johnny Parker, toca el saxo y dice, esto lo estoy tocando mañana. Bueno, es una forma poética, digamos, de expresarlo, pero por supuesto no se puede hacer eso. No se puede ni tocar un instrumento mañana, ni hablar mañana, ni hablar ayer. Se habla ahora, en este momento. Pero a partir de este momento se establece lo anterior y lo posterior. Es decir, toda la dixis temporal se relaciona con ese presente en el cual está situado el yo. No solo situado, sino a su vez situado hablando. Y por eso, en el enunciado, si bien está ese elemento implícito siempre, el yo digo, yo te digo que, aquí, además, que también está presente, digamos, el lugar, tampoco se puede hablar en otro lado, ¿no? Se habla en este lado, en el lado en el que estoy, en el lugar en el que estoy. Entonces, bueno, además de ese aspecto implícito en todo enunciado, ¿no? Hay marcas específicas dentro del enunciado. ¿Sí? Porque eso pueden ser marcas personales, temporales, espaciales, o bueno, después todas las otras que vimos también. Ahí ya viene la parte práctica, digamos, ¿no? Benveniste no se mete en eso, más allá que da el ejemplo de, por supuesto, algunos pronombres, algunos índices de extensión, eso en el otro artículo, y en el de la subjetividad, el tema de los verbos, de determinados verbos en primera persona que adquieren cierta característica de acción, no solo de dicción, ¿no? Verbos que no solamente describen, sino que hacen lo que dicen, ¿sí? Que después decíamos que, bueno, implícitamente en realidad todo acto de habla o todo enunciado es un acto, pero eso Benveniste no lo toma, no lo enfoca desde ese punto de vista, de lo implícito, sino de lo explícito. Por eso hay determinados verbos que lo hacen.
¿no? Como yo juro, yo prometo, bueno, lo que hemos visto en ese momento, o yo declaro, ¿no? Que lo están en ese artículo, y después hay una actividad también que da algunos ejemplos y pide algunos otros. Pero, de todas maneras, si eso uno lo junta con la modalidad de enunciación y, por ejemplo, la asertiva, ahí queda claro también que el hecho de aseverar algo, el hecho de afirmar algo, también implica una acción. ¿Sí? Si yo digo llueve o no llueve, también me estoy comprometiendo. Pero claro, no modifico el mundo, no hago que llueva, digamos, en principio. ¿Sí? Cosa que puede darse en determinados contextos, no digo que no, por ejemplo, en el caso de determinados pueblos donde hay un chamán o un hechicero, ¿no? Que tiene la posibilidad de hacer llover, ¿no? Entonces sí puede ser, efectivamente, puede decir que llueva, ¿no? Y entonces llueve por su acción verbal. Pero bueno, nosotros no creemos en eso. Y bueno, no pasa. Pero quiero decir que son verbos que se llaman performativos. Bueno, no importa. Nos quedamos con los ejemplos que da Benvení solamente, porque a él lo que le interesa simplemente es acentuar, enfatizar la importancia de la primera persona frente a la tercera. Nada más que eso. O sea, en la tercera no pasa eso, pero en la primera sí. Y entonces ahí está la subjetividad. La subjetividad no es solo expresarse o comunicarse, sino también hacer cosas, comprometerse mediante lo que uno dice, mediante las palabras que usa. En este caso, determinados verbos. Que bueno, él dice, en el otro artículo dice, hay pronombres personales o marcas personales, seguramente hay en todas las lenguas, y uno podría decir, bueno, verbos también. Lo más probable es que verbos haya en todas las lenguas también. Verbos muy distintos a los nuestros, quizás. Desde ya de distintos tiempos, ¿no? Distintas voces. Vieron que en inglés, por ejemplo, hay muy pocos tiempos, comparados con el castellano, que hay 50.000 tiempos. Pero habrá otros idiomas donde hay más tiempos y donde los verbos incluyen, por ejemplo, más modalidades. Así como dijimos la otra vez, la modalidad potencial, ¿no? Como llovería, o habría de llover, o renunciaría fulano, o llegaría tarde, bueno, esa la modalidad potencial, bueno, hay idiomas en donde los verbos contienen cierta información, ¿no? Por ejemplo, uno dice con el verbo de fulano se murió. Bueno, uno dice eso, existe en castellano, ¿no? Pero hay idiomas en donde el verbo varía su forma según de dónde sale la información. ¿Cómo me enteré de que se murió? O sea, lo vi, me lo contaron, es un rumor. Bueno, hay idiomas en donde el verbo varía según esas características. O a veces con una partícula, ¿no? Se agrega una partícula al verbo antes, no una terminación, sino una partícula antes, y entonces equivale a decir, bueno, estoy seguro de que se murió porque lo vi, o me contaron que se murió, o hay un rumor de que se murió. Bueno, en castellano tengo que hacerlo más largo. Tengo que poner todas esas modalidades, digamos. Pero en otros casos, bueno, los verbos tienen otro contenido. Bueno, esto es solamente para hablar de la diferencia entre las lenguas, pero es importante que lo mismo pasa con los pronombres. Los pronombres personales no son iguales en todas las lenguas, ¿sí? Seguramente siempre hay equivalentes a la primera persona, a la tercera, pero los usos son distintos. También los plurales son distintos. Los nosotros, acuérdense que tienen que siempre, en la parte práctica, identificar cuando aparece el plural de la primera persona, que hay tres posibilidades y tienen que fundamentar cuál de ellas es. Y dos posibilidades del plural de la segunda persona. En otras lenguas hay más posibilidades, que tres o que dos. ¿Sí? Y se maneja distinto. Pero bueno, en castellano están esas posibilidades.
Y en general, repito lo que digo siempre, en la comunicación cotidiana suele ser bastante claro a qué me estoy refiriendo cuando digo nosotros o cuando digo ustedes, en la mayoría de la comunicación cotidiana, porque nadie quiere ser ambiguo a propósito. Uno se puede equivocar. A veces, en determinados discursos, uno puede ser ambiguo, puede variar de uno a otro, ¿no? Del abarcativo al exclusivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros los argentinos o nosotros el gobierno, ¿no? Eso puede pasar, pero ya son discursos un poco más complicados, más armados, con un sentido específico, que bueno, eso se puede analizar, esa variante de uno a otro. Por eso hay que analizar uno por uno, porque pueden ser distintos. Uno puede ser abarcativo y otro puede ser exclusivo o inclusivo. Y entonces se podría llegar a hacer una hipótesis de por qué cambió, ¿no? ¿Por qué cambió el alcance del nosotros? Puede haber detrás una intención, ¿no? La famosa intención del autor. Bueno, que de Bakhtin, ¿no? Bueno, hay una intención, puede haber una intención ahí, en cambiar a quién me estoy dirigiendo o a quién estoy incluyendo o excluyendo. Eso es importante. Bueno, digamos, de Benveniste lo que tiene que, para resumir, lo que tiene que hacer es fijarse muy bien en este tema, nada más. En la subjetividad, su relación con el lenguaje, su relación con la temporalidad y los ejemplos que él da, bueno, todo lo que puedan aportar al respecto, porque va a haber una pregunta sobre eso, digamos, puramente teórica. En la parte práctica, bueno, antes de empezar a ver algún texto, repito lo que decía antes, leer bien el texto, ver qué imagen da el enunciador de sí mismo y a través de qué elementos. Después las preguntas van a ser específicas, no es el análisis del texto completo con todos los elementos que tenga. ¿Sí? Porque hemos visto, y lo repito por enésima vez, así queda además grabado, deixis, que se divide en personal, temporal y espacial. No mezclar. No se pueden mezclar, las tres son totalmente distintas. Si bien la más importante es la personal, por supuesto, porque, como se dice, la enunciación es egocentrada o egocéntrica y los demás elementos temporales o espaciales dependen de la situación del yo, pero dependen de la situación temporal o espacial, no personal. Entonces, si se les pregunta deixis personal sola, contestan deixis personal sola. Si se les preguntan las tres deixis, bueno, las tres por separado. Primero la personal, después la temporal, después la espacial. Bueno, pueden empezar por otras, no importa, pueden empezar por la temporal, no importa, pero a lo que prefiero es a separar bien y no mezclar lo que sea lo personal con lo temporal o con lo espacial. Lo mismo si les toca apelativos o si les toca subjetivemas o si les toca modalidades o si les toca polifonía, que son todos los temas que hemos visto, digamos, que no les van a tocar todos esos temas juntos, ¿sí? Porque obviamente, bueno, si no saben, no saben, digamos, no lo van a poder hacer, pero si a lo mejor saben todos esos temas, obviamente necesitan por ahí más de 3 horas para hacerlo. Puede pasar, me ha pasado, digamos, que hay gente que hace muy buen parcial, o en este caso los finales obligatorios, bueno, también puede pasar que hagan un final muy bueno, pero que por ahí no les alcanza el tiempo, porque saben mucho y entonces empiezan a escribir y bueno, se les va la hora. No, no se trata de eso. Y se trata también de distinguir entre un tema y otro, también. Porque yo le puedo preguntar apelativos y subjetivemas, pero lo tienen que mantener ustedes separados. ¿Sí? Si no, yo lo puedo poner en la misma pregunta, o lo puedo separar, A, B, C, o 1, 2, 3, lo que sea. Pero ustedes lo mantienen así separados, digamos. No, no pueden mezclar. Que no es la manera que trabajamos nosotros acá en clase, porque por el hecho de que si hacíamos eso no terminábamos nunca un tema, porque teníamos que ir desde el principio del texto hasta el final, obviamente no hubiéramos terminado nunca. Yo iba sobre la marcha, viendo los elementos interesantes que había en el texto
de Tizón, por supuesto, pero si ustedes lo ven, lo dan vuelta, digamos, el texto del otro lado, está, está resuelto tema por tema, digamos, ¿no? Separado. ¿Hay una manera de hacerlo mezclado? Sí, por supuesto, pero no queda bien, no queda bien, porque necesito que tengan muy claro qué es un subjetivema, qué es un apelativo, y que no se le vaya a mezclar, porque eso es una de las características que suele pasar, uno de los errores que más suele pasar. En el otro texto de la violencia en el fútbol, que también incluye argumentación, que bueno, no llegamos a ver, está muy bien analizado. Los temas no están separados con títulos, pero si ustedes se fijan, sí están separados los temas. Ahí tienen modalidades, por ejemplo, ¿no? Y tienen subjetivemas, y tienen varias cosas, y están separados, pero no tienen los títulos. Pero igual lo más correcto es hacerlo por separado. Después, si se pueden relacionar todos, mejor, pero bueno, ya se hace un poco más complicado. A eso es lo que me refería en un momento con campos semánticos. Es decir, son paradigmas, en el sentido saussuriano, que se pueden formar con el texto, con todo lo que uno está analizando. Por ejemplo, un paradigma referido al yo, un paradigma referido a los otros. Un campo semántico del yo, un campo semántico de los otros, un campo semántico de los buenos, un campo semántico de los malos. En el caso del texto de Tizón, hay un campo semántico que tiene que ver con lo espacial, especialmente. El norte o el noroeste, digamos, ¿no? La parte más pobre del país. Y en ese campo semántico se incluye el enunciador. El enunciador está situado ahí, desde ese lugar habla. Y está a favor de esas personas. Y cuando utiliza en un momento dado un nosotros, se refiere a nosotros los del norte, frente a otro campo semántico que sería el gobierno, los famosos, el Buenos Aires, ¿no? El centralismo porteño, digamos. Bueno, y por supuesto, cada uno de esos campos semánticos está connotado de manera positiva o negativa. Obviamente, el norte sería positivo, en el sentido de que, bueno, que son las víctimas, digamos, ¿no? Son los que se están muriendo de la enfermedad, son los pobres, los relegados, marginados, bueno, todo lo que él desarrolla en ese texto, mientras que el resto, sobre todo el gobierno, son, bueno, los indiferentes, los que son famosos o ricos o sueñan con el primer mundo o que se creen que son superiores, etcétera, etcétera, tal como lo explica él, que serían en todo caso los malos, ¿no? Muchos textos están organizados de esa manera, como si fuera un relato, una ficción, una película, los buenos y los malos, o el bueno y los malos, ¿sí? Eso es muy posible que aparezca. Y en ese sentido, uno podría decir, bueno, la mayoría de las veces el yo se pone del lado de los buenos. Eso es obvio, ¿no? Es muy difícil que el yo, el enunciador, se ponga del lado de los malos. Podría pasar, pero en general no. En general el enunciador se construye a sí mismo como alguien que tiene cualidades positivas. No digo solamente la bondad, puede ser otro tipo de cualidad positiva, talento, ¿no? Inteligencia, belleza, todas las cualidades que son consideradas positivas en una sociedad X, frente a los otros que tendrán posibilidades, características más bien negativas, ¿no? O son malvados, o son tontos, o son feos, o son lo que sea. Por supuesto que esto en el discurso político sobresale mucho, ¿no? Obviamente. El discurso político construye un nosotros, los buenos, contra un ellos, los malos. A veces ustedes también, los malos, depende cómo se construya el enunciatario, ¿no? Depende a quién se dirija el enunciador. Si el enunciador se dirige a sus partidarios, bueno, sería un nosotros inclusivo en el cual son todos buenos. En cambio,
Si se dirige al adversario político, bueno, ahí entonces esa segunda persona seguramente estará construida como los malos, ¿no? Esto que lo digo de manera simplificada, pero es así, funciona así. Y muchos discursos funcionan así, ¿no? Ya habíamos hablado hace mucho respecto de la construcción de la imagen del enunciador, pero desde antes, incluso cuando hablamos de Bakhtin y decíamos, bueno, pero uno está condicionado por el otro, uno se dirige al otro esperando una respuesta, bueno, todo eso que implicaba en muchos casos que uno se construía a sí mismo como alguien confiable, alguien que dice la verdad, o alguien atractivo. Cuando dábamos el ejemplo de la seducción, por ejemplo, ¿no? O de tratar de conquistar o de agradar a otra persona desde el punto de vista sexoafectivo, digamos, que uno obviamente se tiene que describir de una manera positiva, en general. Puede jugar un poquito con cierta modestia, ¿sí? Pero no exagerar tampoco y no pintarse como depresivo, digamos, o alguna cosa así, ¿no? Piensen, qué sé yo, en Tinder, ¿no? En Tinder uno pone la foto de otro, bueno, ya es mucho, pero quiero decir que es lo mismo, es decir, es construir un enunciador, y en este caso, más imaginario imposible, es decir, poner la foto de otro, ¿no? Pero en realidad, cuando uno se describe a sí mismo, en general, está poniendo la foto de otro. Es lo mismo, ¿sí? Lástima que no veo las reacciones, ¿no? Pero me gustaría ver un poco las caras de alguno. Pero se borraron todos, ¿eh? Acá alguno capaz que pone la foto de otro. Pero en realidad, repito, cuando uno se describe a sí mismo, sobre todo en determinadas circunstancias, donde necesita quedar bien, caer bien, ser atractivo, confiable, veraz, etcétera, bueno, obviamente está construyendo una imagen que se ajusta a la verdad o no se ajusta a la verdad. Bueno, pero es otro problema, la verdad, ¿qué es la verdad? Y no sé, uno puede mentir deliberadamente, claro, si pone la imagen de otro está mintiendo deliberadamente. Si mide 1,60 m y pone que mide 1,80 m, está mintiendo deliberadamente. Pero en muchos casos puede ser que se lo crea, ¿no? Como el que dice, yo siempre voy de frente, yo siempre digo la verdad. Mi defecto es ser demasiado sincero, dice. Bueno, no es un defecto eso. O vos crees que sos sincero, pero no es así. O, bueno, yo nunca te voy a engañar, obviamente. Bueno, en las Sí, entrevistas de trabajo que su defecto es ser perfeccionista. claro, No, claro. no, ya lo escuchamos mil veces. No, está mal. Sí, eso tal cual, esa es otra típica, la de decir que soy perfeccionista, como diciendo, sí, está bien. Quiero hacer todas las cosas perfectas, y de hecho las hago, ¿va? O sea, de hecho hago las cosas perfectas, porque soy perfeccionista, claro. Pero no, en realidad, no, bueno, no vas a decir, en realidad soy un neurótico obsesivo, ¿no? En realidad soy un TOC, que es un peligro, digamos, contratarme, porque, bueno, nunca voy a terminar un trabajo porque nunca voy a considerar que está terminado. Entonces, bueno, no, digo que soy perfeccionista. Bueno, digamos, puedo ser consciente o no de que estoy mintiendo, pero lo que nos importa en realidad desde el punto de vista del análisis del texto es lo que está puesto, no sabemos la verdad, no sabemos cómo es realmente el autor verdadero detrás de esa imagen que está construyendo, ¿sí? Uno puede suponer, bueno, que es verdad o que no es verdad, pero bueno, así muchas veces se termina, ¿no? Como Wanda y Mauro. No se termina bien así, ¿no? Uno parece que se conocen mucho, pero resulta que no, que el otro estaba mandando fotitos y recibiendo fotitos. Y eso no se lo decía, obviamente. Entonces, claro, bueno, obviamente ahí hay una mentira deliberada. Pero bueno, y después está el lloriqueo, la victimización y todo eso. Ahí ya no sabemos si hay mentira deliberada, porque uno muchas veces se convence a sí mismo de que está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, bueno, todas son cuestiones psicológicas que no nos interesan demasiado. Lo que nos interesa es analizar el texto, cómo aparece en los enunciados concretos. Para eso está, bueno, la presencia o no de la primera persona,
¿no? Los subjetivemas, los apelativos, cómo se llama al otro, etcétera. Bueno, todo eso es lo que podemos analizar. La verdad no la podemos analizar, porque la verdad no está disponible, ¿sí? Ni siquiera aunque conozcamos personalmente a esa persona que un día le agarramos el celular. Bueno, y ahí vemos todo lo que había en el celular, o sea, y no era la persona que supuestamente conocíamos. Bueno, eso pasa, pero digo, al analizar los textos, los enunciados, como hay que hacerlo, bueno, lo que nos interesa o lo que podemos hacer es reconstruir al enunciador, la figura imaginaria que aparece en esos enunciados a través de esas marcas, a través de esas marcas, cualquiera, ¿no? Subjetivemas, apelativos. Bueno, entonces, eso digo, volviendo, retrocediendo un poquitito, analizan por tema, ¿sí? Ven lo que se les pregunta y analizan por tema. No importa mucho el orden. Eh, mientras estén bien separados, ¿no? No se confundan entonces nunca subjetivismos con apelativos. Un apelativo puede ser larguísimo y puede incluir subjetivemas, o no, depende, ¿no? Pero subjetivema es una palabra, o dos, a lo sumo. Nunca una frase completa. No se confundan con el hecho de que todo enunciado es subjetivo, ¿sí? que es cierto, ¿sí? Con el hecho del subjetivema que manifiesta justamente esa subjetividad, pero de una manera más ostensible, más visible, por decir así, más perceptible, ¿sí? Es como si en una película o en una fotografía, si la cámara estuviera a nivel de la mirada, al estilo Hollywood, digamos, ¿no? Al estilo del cine clásico, ¿no? Uno sabe que es subjetiva de alguna manera, porque hay alguien atrás de la cámara decidiendo dónde está puesta, pero finge ser objetiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno pone la cámara abajo o la pone arriba? ¿Sí? Entonces ahí se nota la cámara. Uno se da cuenta de la cámara, adquiere conciencia de la cámara, ¿no? Eso es lo que Pasolini llamó cine de prosa y cine de poesía, ¿no? Cuando se nota la cámara, aparece la subjetividad, que siempre estuvo, pero se nota más, ¿no? Cuando uno juega con la cámara y la pone en ángulos raros, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ahí hay alguien que la está manipulando. Sí, claro, sí, siempre hay alguien que la está manipulando, pero en este caso se hace evidente. Bueno, esos ángulos son subjetivemas visuales, de alguna manera, para hacer un paralelismo que les sirva para alguna otra tarea, digamos, ¿no? Pero, por eso digo, no confundir el subjetivema con que todo es subjetivo. Y no marquen toda la frase. Pueden, por supuesto, poner toda la frase, pero subrayen o expliquen después dentro de la frase cuál es el subjetivema. ¿Sí? Eso es importante, porque es una cuestión de redacción. Por eso tienen los ejemplos, digamos, para ver cómo lo pueden redactar. Pero también es una cuestión a veces de concepto, porque si no entienden la diferencia entre subjetivemas y apelativos, es una cuestión de concepto. Por eso les pido que primero lo expliquen. Y una vez que lo explican, si está bien explicado es porque, bueno, está bien, se lo pueden copiar, esa parte, lo otro no, pero el análisis no se lo pueden copiar, pero es un riesgo muy grande, digamos, que se lo copien, porque generalmente, digamos, se lo copian con errores, entonces ahí me di cuenta que se lo copiaron. Ha pasado en el último final, por ejemplo, que había tres análisis que eran muy parecidos, pero en errores, los errores. Entonces, obviamente lo habían hecho los tres juntos. Y no, es individual, digamos, es individual. Lo interesante es que si no se equivocan, sí se podrían copiar, pero ¿cómo saben que no se están equivocando? Eso lo voy a saber yo nada más. Si están muy seguros, bueno, está bien, se pueden arriesgar, pero el problema es que si se equivocan, me doy cuenta que se copiaron, ¿sí? Porque me ponen una barbaridad. Si tres personas me ponen la misma barbaridad, sin duda es porque se copiaron, porque no puede haber tres personas que piensen tan mal, digamos, ¿sí? De la misma manera, paralelamente o simultáneamente, alejados en el espacio y en el tiempo no, porque es al mismo tiempo, pero digo, obviamente están con el WhatsApp transmitiéndose las respuestas, pero
digamos, lo tiene que hacer bien en todo caso, y es mucho riesgo, y es mucho riesgo. Aparte cambiaron el orden de los ejemplos, ¿no? Me cambiaron el orden de los ejemplos, pero los ejemplos eran cualquier cosa. Entonces, claro, era muy evidente. Encima de eso de cambiarme el orden también, no es que me enoje, pero digo, no vale la pena. Bueno, no importa, por ahí alguno lo hace y te sale bien. Me refiero a definir primero la parte teórica y después que los ejemplos que sacan del texto se correspondan con lo que están definiendo, ¿sí? Si definen ironía o cualquier elemento polifónico, digamos, o incluso modalidades, digamos, los distintos tipos de modalidades que pudiera haber en algún caso, bueno, también primero tienen que explicar la modalidad, qué es la modalidad en general, qué es la modalidad que van a analizar, no todas, no todo el esquema, ni tampoco todo la de Ixis, no toda la teoría, porque obviamente eso se lo pueden copiar y no me interesa, sino lo que van a aplicar para que sea Sería coherente una cosa una con la simple otra. introducción. Sí, 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 Una sí, simple sí. introducción para que no sea directamente decir en esta palabra vemos, no, los apelativos que encontramos, los apelativos son o son descritos como y ahí después los ejemplos. Claro, exactamente, exactamente. Por eso digo leerlo primero, o sea, por supuesto saber qué se está pidiendo, pero después leerlo porque así sabes qué vas a sacar y qué vas a necesitar explicar, ¿no? Porque, bueno, si no hay, no hay. Es decir, obviamente si yo pregunto polifonía, o por ahí puedo ser más específico y decir polifonía en tal párrafo, como hay algún ejemplo por ahí. Bueno, de hecho el ejemplo que tengo acá para ver es muy específico si puede ser una cosa parecida a esta, voy a tratar de compartirla para ver algunas pequeñas cosas nada más. Que el trabajo es muy específico, pero en realidad sirve para hacerlo completo, ¿no? Bueno, parece que no sale, pero ya va a salir. No sé si lo vieron, ¿no? Que es una guía de actividades, creo que está, si no, no importa, que es un artículo de que se llama Quién controla el futuro, de Sharon Lanier, que es un texto sobre las redes sociales, la internet, la realidad virtual, etc. Entonces, por ejemplo, están los párrafos numerados porque pues, es una manera de ayudarlos, ¿no? Pero eso lo pueden hacer ustedes. Y después pregunta, por ejemplo, presentación del texto y del enunciador, cómo se construye la voz del enunciador, analizar dícticos de persona en el párrafo 1 y 2. Eso puede ser una pregunta. O analice la modalidad de enunciado en el párrafo 4. O analice el uso de subjetividades en el párrafo 7. ¿No? Eso es una manera que podría pasar. Yo no lo suelo hacer así, pero por ahí, si encuentro un texto bueno, lo puedo hacer. Pero fíjense que en estos dos párrafos, si lo pueden leer, se presenta el enunciador, ¿no? Dice, fue una anécdota de la historia de la música lo que me convirtió en un idealista digital en la década de 1970 cuando era adolescente. Bueno, el me, obviamente, ya ahí implica yo, primera persona del singular, ¿no? De Isis personal, ya se está refiriendo a sí mismo. Fíjense también la forma de la frase, interesante como modalidad de mensaje. Hay una tematización acá, porque el orden normal de la frase sería lo que me convirtió en un idealista digital en la década de 1970, cuando era adolescente, fue una anécdota de la historia de la música. Pero él lo invierte. Entonces, ahí hay una modalidad de mensaje, ¿no? Donde destaca esta parte, ¿no? Porque el texto empieza ahí, ¿no? Y todo lo demás se lee en función de eso. O sea, ¿qué pasó? Cuando él era un adolescente, algo lo impactó, ¿no? Y fue una anécdota de la historia de la música, que después lo que cuenta acá, ¿no? Pero él se describe a sí mismo como un idealista digital, donde hay una subjetividad fundamental ahí que es idealista, ¿no? ¿Qué es idealista? Bueno, obviamente, ser idealista en este caso es tener ideales, no es una posición filosófica que es mucho más complejo. Idealista en este caso significa tener ideales.
ideales respecto a lo digital, que después lo va a explicar él, es decir, las posibilidades respecto de la comunicación, ¿no? De las redes sociales, etcétera, que bueno, después va a decir que no, lamentablemente no fue tal así, no resultó tan bueno como ellos pensaban, ¿no? La anécdota es esta, ¿no? Durante muchos años a los esclavos afroamericanos, ahí tienen, por ejemplo, un apelativo, ¿no? Un apelativo. Que uno puede decir, bueno, tiene un subjetivismo que es afroamericanos y no. Diríamos que es la forma de referirse a un colectivo, ¿sí? Si dijera los esclavos negros es lo mismo. Uno puede decir, bueno, también es una forma correcta políticamente de referirse a los esclavos, bueno, está bien, pero no hay ahí una subjetividad, o en todo caso tendríamos que dar muchas vueltas. Si me lo explican de esa manera, perfecto, ¿no? Como una determinada ideología, etcétera, no, podría ser, pero lo que interesa es que es un apelativo, ¿sí? Un idealista digital podría ser apelativo también, en este caso referido a sí mismo, en primera persona, ¿no? Se les prohibió tocar los tambores porque estos pueden utilizarse como una forma de comunicación. Usamos, ¿no? Ahí tienen otro apelativo, que no tiene, por supuesto, ningún subjetivismo, porque amos y esclavos se corresponden a la realidad, ¿no? Amos y esclavos. Los amos temían que los usasen para organizar revueltas. Esta es la anécdota que lo convierte a él en un idealista. ¿Por qué? Porque justamente a partir de ahí piensa que los oprimidos o que el pueblo, que la gente común, eh, todo lo que no sean, digamos, los amos, los ricos, los poderosos, bueno, toda esa gente podría llegar a utilizar una nueva herramienta de comunicación, como fueran la Internet, las redes, etcétera, como algo positivo, como algo propio de justamente de una comunicación alternativa a la oficial o a la que tenía que ver con el poder, ¿no? Pero en sí, de lo que pedía en el primer párrafo sobre la de Ixis personal, lo que tenemos es el me convirtió y me convirtió en realidad. Sí, hasta ahí sí, hay que seguir con el segundo, ¿no? Porque Claro, pero pedía los dos. Y en este caso, uno tranquilamente podría agregar los subjetivemas como tema, digamos, también, porque es importante. si nos pide Solamente idealista. la de Ixis personal, ¿podemos No, no, sumarle no, no, los subjetivismos no, como ejemplo? No. no, Ah, no. En ese caso sí podrían agregar, esto es interesante, podrían agregar apelativos, porque recuerden que los apelativos tienen una función deíctica mientras no sean de tercera persona. Entonces ahí sí podrían llegar a enganchar deíctis personal con apelativos, porque los apelativos tienen efectivamente una función, como en este caso, si uno toma que este unidadista digital es un apelativo de primera persona, porque se refiere a él, al que habla, al yo, ¿no? En ese caso, bueno, uno puede decir, bueno, es un apelativo de primera persona, por lo tanto es deíctico, ¿sí? Ahí se podría enganchar tranquilamente. Pero bueno, acá lo que interesa es que en el segundo párrafo hay más marcas de índice personal, ¿no? Marcas personales directas, ¿no? Porque después dice, bueno, los humanos es un apelativo, por supuesto. Hemos, y ahí está la marca personal, ¿sí? Primera persona del plural, ¿qué sería? ¿Qué tipo de nosotros sería? ahí él se está incluyendo, bueno, sí es abarcativo, pero él se está incluyendo. Siempre en primera persona se incluye. Claro, En primera claro. persona plural siempre se incluye el yo. No hay Claro, posibilidad de. claro. Claro, acá lo que estamos preguntando es simplemente a quién incluye además del yo. Y es abarcativo, sí, por supuesto. Casi uno podría decir, bueno, es el más abarcativo posible porque habla de los humanos, que en realidad está mal traducido, son seres humanos, ¿no? Pero bueno, ahora se acostumbra mucho a decir los humanos. Eh, bueno, los humanos sería lo más abarcativo porque fuera de los humanos
estarían los extraterrestres, digamos. O bueno, está bien, pero en otro contexto no, está bien, podrían ser los animales o las plantas, ¿no? O los minerales, también sí, sí puede ser. Pero ya ahí como que uno podría discutir si se trata de personas, y viene toda una discusión filosófica sobre el especismo, etcétera. Y bueno, los apelativos son para personas nada más, entonces ahí los animales, bueno, habría que ver cómo funcionan, ¿no? Si fuera una película de dibujos animados, sí, o un relato, sí, bueno, obviamente, están humanizados. Pero en este caso digo que lo más abarcativo posible, porque bueno, obviamente se dirige a seres humanos, porque si no, ¿quién va a leer? Y también, por supuesto, a otros terceros, que son seres humanos también, ¿no? Se refiere a eso, a los seres humanos que después repiten nuestros, ¿no? Que es simplemente reflexivo también, y también se refiere a personas, a los seres humanos, al resto de las personas. También es abarcativo, ¿no? Ahí nosotros lo marcamos, lo explicamos, pero lo marcamos como que no es deíctico del autor, de Sí, la persona que lo escribe. Sí. sí, sí, o sea, interpretar, digamos, en principio referencias personales y dentro de la referencia las que son deícticas o no, porque de todas maneras el autor está incluido, ¿no? Entonces, en ese sentido, distinguirlo, explicarlo, ¿no? Bueno, nuestros peores enemigos, ahí donde en principio peores, incluso enemigos podría ser subjetivemas también, ¿no? Lo digo simplemente para agregar al tema. Y siempre que alguien trata de oprimir a otra persona, intenta controlar las herramientas de comunicación. Y después, bueno, ahí, digamos, es fundamental oprimir y controlar, ¿no? Como subjetivemas, en este caso. Para seguir desarrollando también, que parte de la pregunta es cómo se construye la imagen, ¿no? La imagen del enunciador. Y después dice, para mis compatriotas, ¿no? Donde mis compatriotas, por supuesto, es un apelativo. Y hay una adexis personal, en este caso es un posesivo, adjetivo posesivo, ¿no? Compatriotas de yo. Y acá a mí mismo lo mismo, también yo. Para mí es lo mismo que para mí mismo, es simplemente enfático, es porque, bueno, en inglés se usa mucho myself y generalmente se traduce como para mí mismo. Más que nada por ese, digamos, contrastigo también a mis compatriotas, pero mí. Podría decir para mis compatriotas y para mí, es lo mismo. Las redes digitales parecían un nuevo giro, ¿no? Y ahí, claro, es un subjetivo clave, ¿no? En este antiguo juego. Acá antiguo y juego también, porque se refiere, digamos, al juego de la comunicación, un poco lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Es llamarlo antiguo juego porque tiene que ver con toda la historia de la comunicación humana, de las herramientas de comunicación. Y después, bueno, dice una red digital, por su propia naturaleza, debe adaptarse constantemente a los fallos y errores, encontrando un camino para sortearlos. Bueno, acá debe, si bien uno no necesariamente va a incluirlo como una modalidad, pero sí, por supuesto, el verbo deber siempre es subjetivo, ¿no? Salvo que sea una planilla de contabilidad, digamos, debe y haber, no. Acá en este caso, el deber, bueno, lo dice él. ¿Por qué debería adaptarse una red digital? Bueno, justamente es la opinión de él, ¿no? Él dice que una red digital debe adaptarse constantemente a los fallos y errores y solucionarlo. Por lo tanto, y ese por lo tanto también puede ser un subjetivema, controlarla no sería nada fácil. Fácil también, por supuesto, es un subjetivema. Y el sería acá repetido, que está justamente, en este caso no funciona tanto como potencial, sino como verbo condicional, no importa mucho, pero acá podría lo mismo, el verbo poder también es subjetivema, bueno, siempre es modalizador, digamos,
en este caso funciona más que nada como subjetivema, no como modalizador. Recuerden que los modalizadores están en el medio, digamos, perdón, al principio, no en el medio. Entonces, en este caso, no siempre puede entenderse bien si es modalizador o no, o es más difícil. Lo que él quiere decir en todo caso, obviamente, que todo esto es la descripción de lo que sería el idealismo digital. Él sería un idealista digital en este sentido, en el sentido de que una red digital no sería fácil de controlar. Eso es lo que él creía. ¿Sí? Lo que él creía, e incluso mis compatriotas, dice también. En este caso, bueno, si uno sabe que en todo caso se trata, por supuesto, de un estadounidense, se refiere a los estadounidenses. ¿Sí? Parece que fuera en general, tendría que decir probablemente para algunos de mis compatriotas, pero bueno. No, dicen mis compatriotas en general como si todos pensaran lo mismo. Eso desde ya es un problemita. Pero acá en todo caso, lo que está describiendo y lo que en realidad después en el tercer párrafo dice, a mí me sigue pareciendo correcta, ¿no? Está mi y me como marcas de primera persona y correcta como un subjetivo fundamental. Pablo, una cosa antes de pasar al otro párrafo. Si nosotros Sí, tenemos que personalizar al relator, al locutor, lo podemos tomar también como que él se pone desde la posición de oprimido, ya que él dice que utiliza las redes digitales que son los tambores de los esclavos. O sea, que él se claro, para claro, del lado, que él se para del lado de enfrente de los amos, por decirlo de alguna manera, en perfecto, la descripción. perfecto, claro, claro. Sí, 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 sí. La idea, Ah, está. digamos, de que los amos serían son los que controlan, los que silencian, ¿no? Claro. Controlar lo usa dos veces, ¿no? Controlar estaba más arriba y acá controlarla también otra vez, y los tambores en el silencio, digamos, etcétera. Él se pone del lado de los esclavos, digamos, como una analogía, por supuesto. No es un esclavo negro o afroamericano, y no hay en este momento esclavos tampoco. Pero sí se pone, gracias a esa analogía, como vos perfectamente lo dijiste, se pone del lado del pueblo, en todo caso, o del ciudadano, que sería más para los estadounidenses, digamos, un concepto más, sin duda, más fuerte, ¿no? El ciudadano común, frente a los poderosos, ¿no? Incluso frente al gobierno, frente al Estado, etcétera. Una idea liberal en el buen sentido de la palabra, digamos, en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? Que sería justamente el que está en contra de la opresión, cualquiera que sea. Y en este caso, bueno, a él le sigue pareciendo correcta esa idea, pero dice, quizá pueda llevarse a la práctica. Dice, quizá es fundamental ahí, ¿no? Porque ahí cambia todo. Lo que en este caso, bueno, venía anunciándose, por supuesto, ¿no? Parecían, cuando dice acá, las redes digitales parecían un nuevo giro, bueno, ya está anunciando que no lo eran, ¿no? Porque si es uno de esos verbos que la otra vez habíamos usado, cuando decíamos Juan se cree lindo, ¿no? Si yo digo Juan parece bueno, ¿sí? Juan parece bueno, ese parece, ¿sí? No tiene la misma fuerza que decir Juan es bueno. Si es, ya lo sé, ¿sí? También es subjetivo, pero de todas maneras, es mucho más fuerte que parecer. Y acá, bueno, parecer o aparecer o mostrarse tiene más que ver con la creencia que con la seguridad. Pero bueno, acá él dice, a mí me sigue pareciendo correcta, ¿sí? Se conecta con este parecían, pero agregar quizá. O sea, ya empieza a decir, bueno, no es así, ¿no? Quizá pueda llevarse, o sea, quizá pueda, ya implica ahí una casi redundante, digamos, ahí hay una modalidad de enunciado, sin duda, de duda, de posibilidad, ¿sí? Pero todo lo contrario de la certeza o la seguridad. Y bueno, dice, pero extraña manera, extraña, sin duda es este, más fundamental. ¿Por qué extraña?
Bueno, a él le parece extraña, sin duda, porque le parece que debería ser otra cosa. Claro. En que hemos construido nuestras redes no ha dado los resultados que esperábamos. Bueno, creíamos, y ahí creíamos, ya no es creía yo solo, sino creíamos conjunto de personas. Yo digo, sigue siendo abarcativo seguramente. Habría que ver también a quién se dirige. Fíjense que es un libro, o sea que está dirigido a un público general. Eh, Probablemente sigue siendo abarcativo. Eh, si no, tendría que ser exclusivo. Si no, tendría que ser exclusivo, la otra posibilidad. Es decir, yo y mis compatriotas, o yo, y como yo dije antes, yo y una parte de mis compatriotas. ¿Quiénes? Los idealistas digitales. ¿Sí? Eso sería una forma de nosotros exclusivo, porque el libro es para todo el mundo. ¿Sí? Y además está contando algo que obviamente si se dirigiera a alguien que es igual que él, no hace falta que se lo cuente, porque ya lo sabe. Entonces, evidentemente, se lo está contando a alguien que probablemente no sea parte de ese grupo. Las dos cosas se pueden fundamentar. O es abarcativo o es exclusivo. ¿Sí? Creíamos, bueno, ya el creer, evidentemente, indica que no pasó. Sería un lugar mejor, mejor fundamental como subjetivo, por supuesto, porque para otros puede ser mejor o peor, que forma parte del idealismo de los 70, sobre todo referido a la informática, ¿no? Porque si fuera de los 60, bueno, arrastraba otro tipo de idealismo un poco más grande, pero esto se conecta también con los idealismos de los 60, digamos, desde la revolución al amor libre y un montón de cosas que efectivamente mucha gente en los 60 pensaba que era posible y que el mundo iba a ser un lugar mejor. ¿Sí? Pero bueno, no pasó. Fue un lugar mucho más horrible, pero eso lo digo yo también. O sea, no tiene nada que ver, pero en todo caso, mejor o peor siempre son subjetivismos. Bueno, si todos compartiésemos, bueno, ahí ya obviamente es abarcativo, la máxima cantidad de información posible, ¿no? Sin las restricciones del ámbito comercial. Bueno, hay restricciones, no podría decir también subjetivismo, etc. Era una idea de lo más razonable. Razonable acá también es fundamental como subjetivismo, porque es lo mismo que mejor. ¿Qué es razonable o qué no es razonable? ¿Sí? Y vuelve al tema de los tambores acá, ¿no? Ahí fue un puntito y yo sí que soy loca. Estábamos construyendo tambores que no se podrían silenciar. Vuelve a lo mismo, a la misma metáfora o analogía que vos marcaste, ¿no? Y bueno, la idea de fracaso también es importante. Este ideal de compartir, ¿no? Ideal y libremente la información, ¿no? Y libremente, bueno, es obviamente un subjetivo de acá a Luján, ¿no? Recuerden que casi todos los adverbios que terminan en mente, como derivan de un adjetivo, bueno, lo más probable es que sean subjetivemas. En este caso es importantísimo, porque él justamente está negando que en la actualidad se comparta libremente la información, que es lo que uno por ahí ingenuamente cree o le hacen creer respecto de eh, de las redes, ¿no? De Internet, etcétera, que es una forma de compartir información libremente, cosa que efectivamente no ocurre. Bueno, digo, efectivamente, según el enunciador, obviamente, yo estoy de acuerdo, pero no importa eso. Digo, para el autor, esto era una utopía de los 70, o lo que se llama idealismo, pero no resultó, ¿no? Fracasó. ¿Sí? Se lo pregunta igual, ¿no? Esta pregunta es una pregunta ahí desde el punto de vista polifónico, a ver qué se les ocurre que podría ser esta idea, esta pregunta. ¿Sería una pregunta común y corriente? Es una pregunta retórica. Yo Es polifonía lo tengo ahí. en parte es una pregunta retórica, podría ser. Que da por supuesto
En realidad lo polifónico ahí está más que nada en la suposición, que es que fracasó este ideal, ¿no? Él pregunta por qué fracasó, pero eso implica que da por supuesto que fracasó, lo cual es subjetivo, ¿sí? Y es polifónico en el sentido de que está la pregunta como enunciado y hay un enunciado encubierto que es fracasó este ideal de compartir libremente la información. Y él sobre ese enunciado se pregunta por qué. O sea, son dos enunciados eh, superpuestos. Por eso es polifónico. O superpone algo. Pero, perdón, supone algo. Sí, superpone dos enunciados, pero supone algo. Y la suposición es polifónica. Pero no es retórica exactamente. Es polifónica. ¿Por qué? Porque después la va a contestar. Es decir, todo lo que viene después es de alguna manera la respuesta a esto. La respuesta que él da a esta pregunta. ¿Sí? Es largo, ¿no? Hay que leerlo todo, ¿no? Habla del consumidor, bueno, la pasividad, ¿no? Lo que supuestamente iba a ser algo activo, en realidad se volvió algo pasivo, ¿no? Está el tema de, bueno, de ceder los datos personales, eh, etcétera. Eh, y después, bueno, es más que nada esto, ¿no? El triunfo de la pasividad del consumidor, ¿no? En lugar del empoderamiento. Acá hay dos elementos fundamentales, pasividad y empoderamiento, que son contradictorios, ¿no? Dos sustantivos que se contradicen totalmente. Lo que él esperaba, digamos, era el empoderamiento y lo que sucedió fue la pasividad, ¿no? Las redes están más que nada para consumir, ¿sí? Bueno, digamos, Y eso, digamos, todo esto, sí. esos entran como subjetivemas con el descorazonador. O Ah, sí, también, solamente. sí, sí, claro, 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 claro. Sí, sí, eso también digo, sí, sí, por supuesto. No, pero sí, sí, de eso de ya. Hay un montón. Eh, digamos, la sombría, ¿no? Y fíjense en la palabra irrupción que estaba en el texto de Tizón también, ¿no? Que creo que habla en un momento dado de que la enfermedad irrumpe. Bueno, también es interesante. Pero no, me estaba refiriendo más que nada a que estos párrafos que vienen después de la pregunta son en realidad la respuesta a esa pregunta. La respuesta que él da a esa pregunta, ¿no? Está basada más que nada en esto, de que, porque después repite los ideales, ¿no? La idea, ¿no? Acá dice, bueno, pero el núcleo está un poco acá, digamos, ¿no? El hecho de que en realidad los usuarios, que supuestamente iban a compartir la información de manera libre, como, como los negros, ¿no? Como los esclavos, bueno, en realidad, digamos, ha triunfado la pasividad. Y eso es, digamos, el fracaso, ¿no? ¿Por qué fracasó esta idea? Bueno, fracasó porque elegimos de alguna manera ser más pasivos que activos, porque elegimos ceder nuestros datos. O sea ¿Sí? que triunfo también podría ser subjetivema. Sí, 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 claro, sí, claro, por supuesto. Sí, 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 como descorazonador, sí, todos, seguro. Lo único que por ahí acá no es subjetivema en este caso, es consumidor, porque de hecho pues, es una categoría sociológica o económica, bueno, supongamos que no es subjetiva en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente es el que consume. Acá es lo mismo que llamar consumidor, usuario o cliente, son distintas variantes que en realidad, por supuesto, es un apelativo, ¿no? El apelativo en este caso empieza ahí, pero bueno, no importa. Es el consumidor. La D es una contracción, ¿no? En castellano. Del hay dos contracciones en castellano nada más, ¿no? Al y del. Pero bueno, acá el consumidor sería el apelativo. Pero digo, por supuesto que sabemos que en el apelativo la forma de dirigirse hacia los actos. Acá
A ver si volvemos. Ahí estamos. Esa pregunta que hace al final, ¿cuándo tendremos la valentía de plantearnos de vuelta? Y una pregunta al final, si realmente fuera al final, eso podría hasta tomarse como una pregunta real, porque se la está haciendo al lector, ¿sí? Y la deja sin responder. Obviamente, porque no tiene respuesta inmediata, pero podría tenerla, no, no es una pregunta retórica, es ¿cuándo seremos valientes? Y eso podría efectivamente abrirse a una respuesta en el sentido baxtiniano del término, ¿no? En el sentido de que alguien podría escribir una reseña u otro libro, o simplemente contestarle al autor y decir, bueno, quizás con el tiempo, de tal manera, de tal o cual manera, seremos lo suficientemente valientes como para lograr tal cosa, etc. Quizás en 10, 20, 30 años, bueno, es una pregunta, eso es una pregunta real. Si, sobre todo si que no la va a contestar después, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos el tipo de trabajo que se puede hacer. De todas maneras, he hecho igual que con el caso de Tizón, con el texto de Tizón. O sea, fui intercalando cosas, temáticas a medida que fueron saliendo. Las preguntas que están hechas ahí son específicas, pero el texto da para más. De hecho, cualquier texto de lo que están para analizar, tienen muchas cosas para analizar. Sí, porque siempre van a aparecer. De hecho, la dixis temporal, en este caso, también es importante, porque plantea un pasado, ¿no? Que es el caso, digamos, un pasado lejano, que sería lo que usa como la analogía, pasado de los esclavos, ¿no? Un pasado más cercano, que sería toda la parte de los 70, ¿no? Cuando era joven, cuando era un adolescente, dicen, ¿no? Era un adolescente, si se describe a sí mismo como adolescente, y después el presente. Y el presente es este presente de consumidores pasivos que ceden sus datos a las redes digitales y que no hace nada más, no, no mucho más que eso. Y después está el futuro planteado como una serie de posibilidades, ¿no? Es que podrían pasar, que podrían ocurrir. Quizás podría pasar tal cosa, o cuándo pasará tal cosa. Es decir, un futuro que se presenta como un cambio respecto al presente. Si el presente es el fracaso del pasado, de los ideales del pasado, ¿no? Fracaso de los ideales del pasado. Piensen que esto es una generalización que él hace, porque cuando él habla con mi compatriota, obviamente, Internet, como ustedes saben, Internet surge como un proyecto básicamente militar. Así que lo de los idealistas, bueno, sí, sería un grupo determinado, de los que podían creer, científicos también, el proyecto también es científico, pero la ciencia y lo militar siempre está muy, muy ligada, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Porque, digamos, está muy, muy, la ciencia, tecnología y armamento es todo lo mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces, en ese caso, bueno, Internet surge como un proyecto militar que después es utilizado científicamente para compartir información entre científicos. Y después se abre al público. Pero el hecho de que todo el mundo creyera que iba a ser una forma de compartir libremente información, por supuesto, es una ingenuidad de entrada. Ahora también es fácil decirlo de ahora, ¿no? Está bien, qué sé yo. Yo no conocía en ese momento lo que era Internet. Con el diario del domingo, con el diario del domingo todos podemos analizar distinto. Sí, sí, es verdad, el diario el lunes más que nada, pero porque los partidos son el domingo. Bueno, no, está bien, es cierto, es verdad. Con el diario el lunes es más fácil, pero cuando uno desconfía, digamos, también. Pero bueno, es una época muy particular, los 60, los 70. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Si creían que se podía hacer la revolución, bueno, podían creer que se podía usar Internet para la libertad y no para mayor esclavitud. Está bien. En esa época donde se afirmaba estar en contra del consumo, reducir el consumo. Ahora también hay una corriente de pensamiento donde se afirma que hay que reducir urgentemente el consumo. De todo, digamos, no solo de los combustibles fósiles, sino de todo tipo de consumo, porque si no vamos directamente
a la liquidación en poco tiempo. Como humanos, él dice humanos también, ¿no? El mundo probablemente no termine, lo que va a terminar son los seres humanos, ¿no? Como piensan los mapuches, justamente. No hay un concepto de fin del mundo, porque el mundo no va a terminar. Lo que vamos a terminar somos nosotros. Eso seguro. Pero el mundo en principio no. El mundo va a seguir. Se va a transformar y va a seguir. Y probablemente venga otra humanidad, como todos los pueblos indígenas piensan, ¿no? Que hay sucesivas humanidades, ¿no? Algunos piensan cada vez más perfeccionada, otros piensan que no, depende. Pero el mundo no va a terminar. Bueno, lo que decía es que ese pasado, un tanto ingenuo, fracasó, digamos. Esa idea de pasado fracasó. El presente es el fracaso de ese futuro. Y el futuro es el idealismo del presente, o sea, la idea de que, bueno, por fin lo vamos a revertir, o en algún momento tendríamos que revertirlo. Que si uno lo piensa, bueno, es mucho más difícil. Era más fácil revertirlo cuando partiendo de cero, digamos, no había nada que revertir, digamos, hacerlo de otra manera, partiendo de cero, que revertirlo ahora. Y sí, eso pasa también en la ecología. Hubiera sido más fácil no usar petróleo, pero se usó petróleo. Chao. Ya está. Ahora ya es tarde. Para todo lo que pasó ya es tarde, no podemos volver atrás. Porque ya se usó. Bueno, con Internet pasa lo mismo. Querer cambiar Internet, bueno, es una utopía nueva. Para el autor, digo, estoy hablando en general, pero digo, para lo que plantea el autor. Es decir, que vuelva a este ideal, digamos, pero ya sabiendo lo que pasó, en todo caso. Sabiendo que fracasó. Hay que ser menos ingenuo. Y sabiendo, bueno, digamos, la idea es hacer el diagnóstico correcto para poder cambiarlo. Si el diagnóstico es que hay que resistirse a la pasividad, digamos, y hay que tomarlo empoderado. Veo dos Alicia Mirol. Estoy ahí. Hay dos Alicia Mirol, están multiplicadas. Bueno, no importa. Mejor así parecemos más. Digo, haciendo un buen diagnóstico, que es lo que él propone, que es empoderarse, tomar la actividad, tratar de no ceder los datos, bueno, qué sé yo. Eso sería un camino hacia cambiar el estado de las cosas, ¿no? Bueno, más o menos es una interpretación que estoy haciendo, en realidad, diciendo con otras palabras lo mismo que dice el autor, lo mismo que dice el autor y que construye este enunciador con estas características, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que me estaba refiriendo recién era que podríamos haber visto la dixis temporal en los verbos y en algunas expresiones probablemente adverbiales, pero mayormente los verbos, ¿no? Sí. Profe, tengo una duda. Cuando Sí. dice, volviendo a las preguntas, ¿no? Dice, analice la modalidad del enunciado en el párrafo 4. ¿Qué hipótesis se quiere desarrollar a partir de estas expresiones? Tenemos que decir qué tipo de modalidad es y qué es lo que... Primero sí. Sí, ya ahí te está diciendo que modalidad de enunciado, Claro. así que ya lo tenés fácil. Y después hay que hacer una hipótesis, hay que hacer una interpretación de lo que el autor quiere decir a través de eso. En realidad es lo que acabo de decir, ¿no? Claro, ¿Cómo? por eso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar la hipótesis que quiere decir el autor. Claro. Primero identificar la modalidad de enunciado, que creo que esta, si no me acuerdo mal, porque no lo tengo ahora no visible, creo que es de ver, ¿no? Debemos, o algo así. La palabra deber, sí. Bueno, la modalidad, digamos, de obligación, de obligatoriedad, de marcar la necesidad, ¿no? De hacer algo como modalidad de enunciado. Y a partir de ahí, bueno, justamente la propuesta que da el autor o el enunciador, que es lo que estuve diciendo más o menos recién, ¿no? Pero de otro punto de vista, en este caso desde la modalidad de enunciado, sí. Claro. En ese caso la modalidad de enunciado. Igual no se preocupe tanto por modalidades, porque modalidades no es un tema así súper interesante para ver. Lo que seguro van a tener va a ser todo lo que tenga que ver con la subjetividad más evidente. Es decir, todo lo que tenga que ver con la dixis personal, los apelativos, los subjetivemas. Creo que eso es lo que más claro podrían tener y lo que les puede servir para construir una buena interpretación, digamos, del enunciador, de lo que el enunciador quiere decir.
de cómo se presenta él, sobre todo, ¿sí? Porque no es solo lo que quiere decir, porque lo que quiere decir lo dice en general, ¿no? Se trata de un poema o de algo muy complicado de entender. Pero tenemos que llegar a eso a través de las palabras que efectivamente utiliza, ¿no? Así como hablamos de Tizón, de cómo él se situaba en ese lugar, a favor de las víctimas, a favor de los pobres, de los que se mueren de cólera, etcétera. Bueno, acá el enunciador se construye como un antiguo adolescente idealista que ahora ya está, bueno, un poco decepcionado, que ve las cosas un poco de manera sombría, aunque no quisiera, digamos, pero que reconoce el fracaso de ese idealismo y que, de todas maneras, presenta un proyecto de posible futuro distinto, digamos, porque también podría ser pesimista y decir, bueno, ya se terminó, Internet es una porquería, lo que habría que hacer es destruirla o no usarla porque es imposible cambiarla. Eso es una posibilidad, pero no lo dice eso. Él dice, bueno, hecho el diagnóstico, con ese diagnóstico podríamos cambiar la situación en el futuro, ¿no? Entonces es un enunciador, si se quiere, optimista en ese sentido, ¿sí? Así que se volvió más pesimista que en el original, es decir, lo contrario de idealista no es pesimista, lo contrario de idealista sería realista, ¿no? Un poco que él se volvió realista, ve cómo son las cosas, pero no deja de ser optimista, ¿sí? Si en el futuro, bueno, se puede llegar a cambiar. Eso es lo que quiere decir, digamos, ¿no? El enunciador. Esa es un poco la imagen, cuando hablamos de imagen del enunciador. Es eso lo que quiere decir. La imagen de alguien que fue idealista, en exceso, bueno, era adolescente, en exceso en relación con la realidad que después pasó, que después ocurrió. En ese sentido, bueno, a él no le pasó nada malo personalmente, seguramente, no es como un revolucionario que a lo mejor murió, fue torturado, ni nada de eso. Simplemente se encontró con que seguramente le mandaron mucho spam, qué sé yo, ¿no? Una cosa así, digamos. O sea, lo que le pasa a la gente que usa Internet, obviamente, que en este momento si ya hablamos de una marca de zapatillas, vamos a ir a Facebook y vamos a encontrar la marca de zapatillas, porque los micrófonos están abiertos continuamente, y entonces nos van a querer vender zapatillas. Y hay cosas más peligrosas, por supuesto, que eso, desde ya que hay cosas mucho más peligrosas, no digo que no. Lo digo en chiste por el hecho del muchacho este que fue demasiado idealista. Pero se volvió realista, entiende que Internet es básicamente una máquina de extraer datos. Y aunque enfocan el consumo, hay cosas peores que el consumo. Igual, ¿no? Hay cosas peores que el consumo. Pero no la menciona del todo. No, habría que analizar bien si hace esta mención ahí. Yo me enfoqué mucho en el tema del consumo, pero y la pasividad, y de la pasividad. La pasividad, por supuesto, es más amplia que solamente el consumo, porque incluso uno podría decir que consumir es activo también, qué sé yo, que uno consume de manera activa. Sí, posiblemente, ¿por qué no? Pero hay cosas más graves, digamos, que simplemente consumir objetos o cuestiones, zapatillas, como decía recién, yo porque estoy buscando zapatillas. Estoy esperando que me manden publicidad de zapatillas. Pero en ese caso no me la mandan, no sé por qué. Saben que no las puedo comprar. Entonces entonces no me la mandan, porque ahí está el problema. No solo saben que deseo zapatillas, sino que saben cuánto puedo gastar. Eso es lo más peligroso. Pero bueno, dejémoslo a este muchacho que no me acuerdo el nombre, Lanier o Lanier, con su optimismo hacia el futuro. ¿Sí? Pero bueno, es un poco el análisis que podrían llegar a ser, digamos, no mucho más extenso que esto, porque obviamente requeriría, qué sé yo, mayor conocimiento, etc. Se van a dar cuenta cuando tengan el texto que algo de esto parecido pueden hacer. Algo de esto parecido pueden hacer. Yo todavía no lo elegí, pero digamos, pienso en finales o parciales que ya tomé, y va por ese lado, digamos, nada demasiado complicado. Pero sí, digamos, por ahí lo más complicado de todo es la redacción, cómo lo tienen que redactar. En ese sentido, recuerden, no marcar el texto, o si lo marcan para ustedes, pero yo no me fijo en las marcas porque me vuelvo loco, porque algunos ponen un color para subjetividad, otro color para Dix, y no sirve eso, porque
ya sabemos que el verbo tiene varias cosas, entonces ya van a mezclar los colores, me vuelven loco. No me sirven los colores. Eso, si lo quieren ustedes marcar, lo hacen, pero después lo tienen que explicar todo después, en el tema correspondiente. Y lo tienen que explicar, bueno, redactado, no hacer listas tampoco para abajo, ni nada por el estilo. Para eso tienen la forma de usar las comillas, usar dos puntos, usar paréntesis, bastardilla, ya que está en digital, bastardilla, porque si fuera escrito en presencial no pueden hacer bastardilla, ¿no? Tienen que subrayar. Bueno, en digital la escritura también pueden subrayar, pero digo, tienen la bastardilla para marcar, tienen las comillas, tienen, bueno, un montón de recursos que están en el texto que yo les mandé o en el texto de las chicas de violencia en el fútbol y que también les puede servir. Y eso por ahí es lo más complicado, pero no mucho más que eso, digamos, porque el texto tampoco va a ser tan largo como este, o si es largo va a ser específico en un párrafo, etcétera, y no tienen que marcar todo. Bueno, depende, pero igual no me gusta tomar textos demasiado largos. Yo debo reconocer que al ver que tenía los párrafos marcados y que las preguntas hablaban de un párrafo en específico, respiré un poco, porque mi miedo es cuando leí el primero, que lo leí entero y veía que analizaba todo el texto y analizaba cada uno de los temas durante todo el texto, y la verdad que no me veía con la posibilidad de hacer eso, pero ahora que vi que Claro. puede ser Claro, concentrado más en algo específico o algo así, respiré un poco porque está bien. es más Pero lo entendible, que pasa más es fácil que para redactarlo al menos. eso igual, algo les había dicho, es demasiado largo, primero, y segundo, además trata casi todos los temas menos modalidades. Entonces, no, como, digamos, no se puede hacer así fácilmente. Eso era para practicar. Y bueno, muy pocos me mandaron textos practicados, digamos. Todavía tienen un tiempo para hacerlo, tienen una semana más, lo pueden hacer. Yo sigo pendiente, digamos. Me lo mandan, yo se lo corrijo enseguida. Me lo han mandado, Alicia me mandó, otras personas me lo quisieron mandar también. Yo lo corrijo, pero digo, eso es para practicar nada más. Pero el parcial, obviamente, yo les dije que no iba a ser largo. Ahora, si sirve eso de marcar una especificidad, a mí mucho no me gusta, me parece simplificarlo demasiado, pero por ahí podemos encontrar una vuelta o un intermedio, digamos, un intermedio, ¿sí? Pero seguro que no van a tener que ver todos los temas volcados a un texto, ni siquiera breve, porque sí, claro, sería excesivo porque tienen que explicarlo teóricamente, después aplicarlo, etc. Entonces, no. Pero por ahí, si encuentro un texto en particular y le digo polifonía, es porque va a haber un caso de polifonía interesante para ver. Y bueno, obviamente, es lo mismo, es lo mismo. Pero si fuera, claro, muy largo, no lo podría encontrar, o por ahí hay un montón de polifonía. Entonces tendría que tomar polifonía y por ahí de éxito personal, nada más, y dos temas. ¿Sí? Es decir, la cuestión va a ser así, una pregunta teórica y después dos o tres temas prácticos, pero aplicables, o sea, manejables. Ahora, el tema de los párrafos podría andar, capaz que lo hago de esa manera, pero igual siempre tratando de ver la cuestión más global del enunciador, claro, de la imagen del enunciador. Porque si bien eso es lo más difícil, lo más profundo, por lo menos intentarlo. Porque si no es un subjetivo por acá, un apelativo por allá, una dixis personal por allá, como todo separado. Y la idea es tratar de juntarlo en una interpretación que, bueno, no es una cosa del otro mundo, porque no tenemos las suficientes herramientas, y no la desarrollamos tampoco con tanto tiempo, pero algo hicimos, porque con el texto de Tizón yo lo empecé a hacer de entrada, digamos, apenas empezamos, no solo reconocíamos elementos, sino que también hablábamos del enunciador, de cómo se iba construyendo el enunciador a lo largo del texto, un texto muy largo, pero bueno, eso es lo que hay, y bueno, qué sé yo. Igual cualquier cosa me pueden también preguntar algo, mandar una pregunta, se los puedo contestar.
o un breve texto, o no sé, o cualquier cosa específica si no quieren analizar todo un texto, un párrafo chiquito donde haya alguna cosa que le provoque una duda, o si quieren redactar algo y ver si está bien redactado, bueno, no hagan un texto gigantesco, hagan por ahí un párrafito chico y digan, bueno, a ver si está bien redactado, por lo menos, ¿no? Y entonces yo les puedo decir, no, fíjense, está mal redactado, estaría mejor de esta manera, o qué sé yo. Lo que no puedo hacer es escribírselos todos yo, porque entonces estamos en lo mismo, se los escribo yo y no les sirve para después lo que tienen que aplicar, ni ahora ni en el final. Entonces, claro, ese es el problema. Porque acá también lo hicimos oral, de manera oral. Entonces, el problema es redactarlo, el problema es escribirlo. Esa es la diferencia con el primer parcial, que era teórico, y bueno, digamos que podían manejarse más parafraseando los textos teóricos, etc. Y no es el caso de este, que bueno, tienen que redactarlo de una manera distinta, de una manera que es aplicar conceptos teóricos a un texto que lo van a ver por primera vez en el parcial. Entonces esa es la dificultad. Pero bueno, puede que use eso lo de los párrafos, así están más tranquilos y sale y el resultado es mejor también. También quiero que el resultado sea mejor. Así que bueno, quedamos así. Por ahora, por hoy no nos despedimos, pero quedamos en contacto porque seguramente van a empezar a estudiar un poco más ahora o a ver las clases. Y si surge alguna cosa, me escriben y les contesto. ¿Mm? Bueno, lo dejo entonces, suerte. Nos vemos o no, porque en realidad el martes no nos vamos a ver, pero después el otro martes, recuerden que sí, el otro martes hay clase de vuelta para volver a repasar, para hablar del parcial, etc. Si lo puedo corregir, mejor. Lo voy a tratar de corregir para que podamos charlar la otra clase y pensemos en el final, en la otra clase, ¿no? En función del final, es decir, volver un poquito para atrás, quizás también alguna duda, etc. ¿Sí? Pero bueno, por ahora concéntrense en este parcial y después vemos, y después vemos. Bueno, hasta luego entonces. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao. Chao, gracias. Buenas noches.